Bueno, seguimos con esto un poquitito. La otra vez subí las filminas, digamos, que no sé si les avisé que ya subí los PowerPoint de las clases anteriores y ahora voy a subir lo subí como historias a este Instagram y después cuando busqué historias destacadas me ofrece solamente esas historias, no los videos. Los videos parece que no quedan, no sé, no quedan guardados en ningún lado. Excepto que ustedes los graben, por eso les digo que algunos compañeros que tengan mejor internet, mejor teléfono, más memoria, que graben esto y después lo comparten entre ustedes. La verdad que no sé si al final no sé si al final grabaron los anteriores y si los pudieron compartir y demás. Si me pueden decir eso, al menos que les haya llegado, si les llegó completo, si pudieron, si alguien los está subiendo a YouTube completo. Buenísimo. Aideb dice que lo está grabando y lo sube a YouTube. No sé pero les pregunto por los anteriores, no sé si llegaron a compartirlos. Bien, y vos avisaste, ok, están en YouTube. Bueno, perfecto, y ustedes se comparten. Entonces los que estén escuchando ahora y no sepan eso, pregunten por... buenísimo. Están en la página de enfermería. Perfecto. Ustedes ahí se fijan. Y si no, se lo comparten por WhatsApp y eso también. Bueno, como les digo, avanzamos un poquito más porque arrancamos tarde con la clase. Un poquito nomás. Entonces, vamos a ver esto de clase alta, clase media, clase baja. La clase alta, les pongo ahí arriba, fíjense que es el 1%. Es el 1% mundial si tomamos a todo el mundo como una gran sociedad. La clase alta solo representa el 1% de la población mundial. Pero generalmente estos porcentajes se reproducen a nivel nacional. En la Argentina, entonces, podríamos decir que probablemente el 1% de los argentinos pertenecen a la clase alta solamente. Es muy poquito. Nosotros no sé si actualmente cuántos millones de personas somos. Creo que no sé si seremos 50 millones de personas o más o menos. Supongamos que somos 50 millones. Entonces eso sería el 100%. Y es básicamente sacarle 2 ceros entonces. Entonces aparentemente 500.000 personas
si es que somos 50 millones, pertenecerían a esta clase. Las 26 personas más ricas del mundo Eddie dice si estamos corrigiendo los trabajos. Sí, obviamente que estamos corrigiendo los trabajos. Las 26 personas más ricas del mundo son más ricas que los 3.800 millones de personas más pobres de la Tierra. ¿Sí? Estas estadísticas a veces suenan un poco raro, pero por eso hay que tomarse un momento para terminar de entenderlas. O sea que 26 personas más ricas, en definitiva, tienen el capital, porque esto se mide en términos de dinero, son dueñas de tanta riqueza como la que pueden llegar a tener esas 3.800 millones de personas más pobres. Están desproporcionadamente representados en los niveles más altos del poder. En la industria está llena de personas que pertenecen a este sector y no tanto a los que pertenecen a la clase baja, por supuesto. La industria, las finanzas, la política, la educación, el arte y la propiedad de inmuebles, que serían tierras o edificios o casas. Ellos son los dueños de todas esas cosas, son los que alcanzan los puestos más altos en educación, en arte. De pronto van a ver que todos esos artistas famosos generalmente son millonarios y que no hay muchos actores pobres, no acceden a eso. Y en la política un poco también. Hay esto de que están sobre representados, ¿sí? Son el 1% de la población, pero capaz que ocupan el 20% de las bancas de diputados, imagínense. El 20% de los graduados universitarios, ¿sí? Cuando en realidad son el 1% de la población. En 2015 recibieron el 27% del crecimiento global. Esto del crecimiento global se mide con el PBI. Capaz que ahora en las noticias, no sé si llegaron a escuchar, que se dice que algunos países yo escuché que Francia tenía uno de los peores números en crecimiento global, en crecimiento del PBI de su país, uno de los peores de su historia, en realidad. Como que hablan de que, por ejemplo, el país retrocede 10 años en ese crecimiento. Pero ellos personalmente reciben el 27% del crecimiento global. Entonces, ahí de nuevo, ellos en números de personas son el 1%, pero reciben el 27% del crecimiento global. ¿Sí? Esta participación creció un 5% desde los 80. Entonces en los 80 recibían el 22%, ahora están recibiendo el 27%. Y esto es una tendencia global, que cada vez hay que hay menos ricos. O sea, supongamos que del 1% se pasa al 0,8% de la población global, es cada vez más rico. Son cada vez menos
y son cada vez más ricos. Bien, después vamos a ver que la clase baja, los pobres, son cada vez más en número de habitantes, digamos, en población, y son cada vez más pobres también. Esto es una tendencia global desde hace varios años. Y vamos a leer esto y vamos a dejar acá. La clase media representaría un 35% de la población mundial y en Argentina un poco también. Lo que pasa es que en estos países como la Argentina, que están ahí a veces bien, a veces mal, esa clase media fluctúa bastante. Generalmente porque hay gente que cae en la pobreza. Y esa clase media, como representa un porcentaje bastante grande, se divide generalmente en clase media alta y clase media baja. Sí. Que la podríamos entonces como partir a la mitad. Esto les serviría que ustedes hagan un gráfico de torta, se llama. Estos gráficos, no sé si los vieron alguna vez, lo estoy dibujando acá porque yo creo que no lo puse, pero esto sí, que entonces acá van a tener un 10% de tal cosa, 10% de tal otra, entonces sería un 30, un 40 y así. Y la torta completa representa una población total de algo, de alguna cosa. Entonces, a ver, en la clase media alta tendríamos a los directivos y profesionales. Directivos en empresas que en realidad no dejan de ser empleados de la empresa, pero que están en los puestos más altos, o directivos en puestos públicos. El rector de la universidad, por ejemplo, estaría en este sector, dependiendo de sus otras actividades, pero generalmente pertenecen a ese sector. O profesionales, que además generalmente son profesionales, graduados universitarios con algún título. Y generalmente son políticamente progresistas. Ahí les agrega como ese otro dato, pero que no es lo más importante. Y después también dentro de esa clase media alta, estarían los cuentapropistas, personas que trabajan por cuenta propia, pero actualmente generalmente los monotributistas estarían dentro de la clase media baja y en algunos casos directamente en la pobreza. Pero digamos, personas que trabajan de manera independiente, que de alguna manera tienen un negocio, que son pequeños comerciantes. Un almacenero o un cerrajero estaría dentro de esa categoría, supongamos. Y también que tengan medianas explotaciones agrícolas, un tambero o el dueño de un campo que produce hortalizas, verduras, tomates y esas cosas. Pero este otro sector, que en realidad por ahí el factor es que no necesariamente pasan por la universidad, son más de derecha políticamente.
La clase media baja está compuesta por oficinistas, por esto esta imagen que les pongo acá sería típicamente de clase media baja, oficinistas privados y públicos también. Trabajadores de cuello blanco se les llama exactamente a ese sector, porque los de cuello azul, esto es una denominación más inglesa, pero que se usa acá en Argentina también. Los trabajadores de cuello azul son los trabajadores de mameluco azul, y los de cuello blanco porque trabajan con camisas blancas. Serían los empleados de comercio, los autónomos, ahí por ahí también están los monotributistas, y cualificados no manuales, en definitiva, pero son todas la misma forma de denominar al mismo tipo de empleo, sí, que tiene una mínima cualificación, que por ahí sí o sí tiene que ser de secundario completo, con capaz alguna capacitación en algún área específica o alguna tecnicatura incluso. No manual, porque son más de trabajo de oficina, que serían trabajos no manuales. Los trabajos no manuales van a estar más adelante. Y ahí dice que esta clase media baja políticamente es contradictoria, no está definida ni para un lado ni para el otro. Son las personas que típicamente dicen: yo no soy, no sé nada de política, no quiero saber nada con la política, bla bla bla. Y aspiracionales, que es que pretenden pensarse a sí mismos como clase media alta, que capaz que no les alcanza para pagar la tarjeta de crédito, pero ya están sacando un pasaje para, bueno, ahora no, pero para ir a viajar a, no sé, Estados Unidos o Europa. Bueno, ahí dejamos, después volvemos sobre esto el miércoles. Eso es todo. A ver si tiene alguna consulta y ya cerramos. No, el gráfico de torta no es necesario, que yo simplemente les digo para ilustrar esto, que por ahí si yo se los presento acá no tiene mucho sentido, pero si ustedes quieren estudiar esto y para tener una representación más gráfica de qué sería este 1%, que sería un 20%, intenten hacer el grafiquito a mano, digamos, respetando las proporciones del gráfico, como para tener una visión más clara de cómo está dividida la sociedad en clases. Pero no es necesario que lo incluyan en el trabajo práctico realmente. Bueno, entonces el miércoles vamos a seguir con esto. Ya para el miércoles ustedes tienen que tener leído el material, porque yo ya les había avisado la semana pasada. De hecho ya debería estar leído para hoy. Y entonces lo importante es que lean el material es para que me puedan hacer consultas de cosas que no entienden, que estén en los textos. Por favor, hagan eso. Y además parte de estudiar es poder llegar a tener una duda, porque cuando no se estudia, no se tienen muchas dudas. Las dudas aparecen cuando leen. Entonces, por favor, lean. Claro, dentro de la clase media alta tenemos esta
dentro del mismo subclase, digamos. Están dentro de la clase media y de la clase media alta. No es la clase alta, sino que es la clase media alta. La clase alta es esto otro. Bueno, listo, terminamos acá. Seguimos la clase que viene. Tengan preparadas consultas sobre el práctico, sobre los materiales, sobre lo que sea, por favor. Anótense de última, si no, las preguntas para no olvidarse, y me las hacen por acá. Entonces el miércoles vamos a seguir con esto, ¿ok? Eso es todo.